Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Mi nombre es Andrés. Un gustazo tenerlos nuevamente por aquí. Y en este nuevo tutorial vamos a dar respuesta a varias preguntas de un conjunto de personas que han hecho obviamente sobre la caja de comentarios de uno de los videos del canal sobre cómo buscar y sumar valores con múltiples criterios, pero me están pidiendo que desarrolle una fórmula para colocarla o ejercer el cálculo en un formato de tipo tabular y no en un formato de tipo no tabular. En este video, obviamente, como voy a dar una ampliación de este otro video, del video que tengo relacionado, y que posiblemente te deje en la caja de descripción de este mismo, voy a hacer los dos tipos de resoluciones, tanto para formato no tabular, una fórmula para formato no tabular y otra fórmula para formato tabular, obviamente, para que puedas tú aprender la diferencia y cómo es el cálculo para poderlo desarrollar en formato de tipo tabular, que es lo más importante. Si queremos colocarle más valores a la tabla de entrada o bien a la tabla de salida de los elementos para que se calculen dinámicamente como si fuese una base de datos. Bien, para ello quiero que te enfoques en esta tablita que tengo en la hoja número 1, fíjate, hoja número 1, en la cual está representando el precio unitario de diferentes tipos de segmentos para construir terminales o teléfonos móviles o teléfonos celulares, cuyo valor se está reflejando en la tercera columna. Es decir, yo tengo una tablita que tiene tres columnas en donde en la primera estoy reflejando el nombre de la terminal o estoy reflejando la terminal o teléfono móvil, y en la segunda columna estoy especificando el segmento que va a hacer referencia al costo unitario que voy a reflejar directamente en la tercera columna. Por ejemplo, yo voy a construir o un proveedor me vende a mí un teléfono terminal y él se basa o me da el precio unitario en base a los segmentos de construcción que le da un tercero, que en este caso sería el proveedor de él, que sería directamente la casa que le vende el teléfono móvil. Y tiene, en este caso, componentes para construir un Galaxy S22 o un teléfono terminal de Galaxy S22 por un valor de $150. El ensamblado del Galaxy S22 cuesta $38. El software que hay que montárselo cuesta $25. El empaquetado cuesta 15 y el transporte cuesta 35, ¿vale? Ahora bien, ese mismo proveedor, en este caso, va a vender también el Xiaomi Note 11, el cual tiene un segmento menos, que en este caso sería el software, porque la empresa de Xiaomi o bien el distribuidor o tercero que se lo ofrece no se lo está incorporando o no se lo cobra o bien se lo regala, bien no lo está incluyendo dentro del segmento para ese teléfono o esa terminal. Y tiene componentes por un valor de $30, el ensamblado por 15, empaquetado por 10 y transporte por 18. A su vez también tenemos aquí un teléfono que sería el Moto G60, en donde tenemos un componente adicional que sí le están cobrando, también el tercero o el proveedor, que es un seguro. Entonces tendríamos componentes por 32, ensamblado por 19, software por 15, empaquetado por 13, transporte por 21 y un seguro extra o adicional de $5. Y fíjate ahora que el Nokia G21 solamente tiene tres segmentos: componentes, ensamblado y empaquetado. También puede darse el caso. Sería 21, 19 y $14 respectivamente para construir este Nokia G21. Ahora bien, yo tengo un cliente que me está pidiendo el precio unitario por cada uno de los componentes que él decida llevar dentro de un paquete de tres terminales, es decir, cuánto vale las tres terminales, el precio unitario de cada una de las terminales que le estoy armando como en especie de un paquete en donde él las puede elegir y yo tengo que darle el precio unitario en base a esta tabla y los segmentos o componentes que yo voy a tener para cada uno de estos dispositivos. Fíjate, yo lo tengo reflejado aquí en una hojita llamada no tabular, en donde voy a colocar o voy a generar dos tipos de fórmulas. Y quiero que te aprendas porque es la base para construir el formato de tipo tabular, ¿vale? Que es bastante también interesante aprenderlo para volver nuestras tablas de datos muy dinámicas y para volverlas obviamente dinámicas a la hora de hacer un recálculo rápidamente con el uso de una fórmula.
Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a volver aquí a la hoja 1, luego vengo a vista y luego voy a crear una nueva ventana, para crear obviamente una nueva ventana, y le voy a colocar un zoom del 110%, le voy a quitar las líneas de la cuadrícula y seguidamente voy aquí a venir a la hoja número 1 que tiene la vista número 1, fíjate. Tengo vista número 1 y vista número 2 del mismo archivo. Eso es que se cargan allí en memoria. Esto es para poderte explicar bien el ejercicio y crear una vista, por ejemplo en vertical, que tenga la hoja número 1 y la hoja que representa el no tabular o el formato o la fórmula para un formato de tipo no tabular que te voy a explicar a continuación. Fíjate, voy a hacer esto un poquito más pequeño, pero antes de hacer esta hoja un poquito más pequeña voy a construir una tabla con este rango. ¿Listo? Entonces vengo acá, selecciono la tabla o coloco la celda activa en cualquier lugar de este rango, presiono control T y le digo, mediante este cuadro de diálogo que mi tabla tiene encabezados, le doy clic en el comando aceptar y aquí en estilos rápidos le voy a decir sin estilo para que no lo cambie, y luego en esta partecita del diseño de la tabla voy a venir aquí a las propiedades y voy a cambiar el nombre de esta tabla, que en este caso sería base de datos. Voy a colocar BD, le voy a dar un Enter. ¿Qué quiere decir esto? Que esto ya es una tabla. Si yo voy a hacer referencia a cualquier campo o columna de esta tabla en una fórmula que se encuentre en otra hoja, pues obviamente me va a quedar muy fácil poder hacer referencia a cada una de las filas, a cada una de las columnas o inclusive la tabla completa. Bien, ahora sí que ya he construido la tabla y que ya la he creado, voy a hacer esto un poquito más pequeño por acá y luego voy a hacer esta otra vista un poquito más grande, obviamente también, para que nos dé contexto respecto de esta fórmula. ¿Listo? Mira. Perdón. ¿Qué voy a hacer a continuación? Tú podrías pensar, mira, yo tengo aquí terminales en combo. Tengo la terminal número 1 que están pidiendo 9 clientes o que están pidiendo diferentes clientes, cliente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por ejemplo, el cliente 1 me está pidiendo una terminal 1 en ese combo que sea el Xiaomi Note 11. El Galaxy S22, obviamente, me lo está pidiendo también como paquete de esa terminal número 2 dentro del combo y el Nokia G21 como terminal número 3 de ese combo. ¿Cómo haría yo para calcular el total? Tú podrías pensar, bueno, utilizo 3 sumar.si.conjunto y se acabó y sumo la respuesta de esos tres sumar.si.conjunto. Lo puedo hacer también con un suma producto, etcétera. Hay muchas maneras de hacerlo. Fíjate, yo de hecho lo voy a hacer de la siguiente manera. Para mirar qué respuesta me va a dar, voy a hacerlo manual. Xiaomi Note 11, vengo aquí a esta tablita, voy a darle un clic, selecciono estos campos, luego vengo, evalúo con F9 y fíjate que me está dando un resultado. Voy a hacer una suma de esta matriz constante, fíjate, así muy fácil, y luego vengo y lo evalúo con F9 y ya tengo 73, ¿vale? De momento. ¿Cuál sigue? El Galaxy S22. Entonces voy a hacer referencia directamente al Galaxy S22 a cada uno de los componentes. Luego vengo y lo evalúo con F9 y luego hago una suma rápidamente y vuelvo y la evalúo con F9. Fíjate, ya tengo de momento que tendría 263 y luego me están pidiendo el Nokia G21. En este caso serían estos tres valores. Vengo y los tomo. Y luego voy a hacer una suma rápida de esos tres elementos también, pero no los voy a evaluar, también es otro modo de hacerlo. Le voy a dar control Z, cierro el paréntesis porque se me fue ahí la mano con el mouse, evalúo con F9 y tendría 54. Es decir, Xiaomi Note 11, Galaxy S22 y Nokia G21 cuestan de manera unitaria cada una de las terminales 73, 263 y 54 respectivamente. Si yo le doy un enter, me arroja $390. Eso es lo que me daría. Lo hice de manera manual. Tú podrías también pensar que yo puedo utilizar a una función sumar.si.conjunto. Fíjate, esto es bastante fácil de entender, en donde en el rango de suma tome toda la columna valor de la base de datos. Por tanto, vengo y especifico la base de datos y con un corchetito de apertura vengo y tomo toda la columna valor, perdón, y fíjate que si yo la evalúo dentro del rango de suma con F9, pues ella me está dando cada uno de estos resultados. Vale, ahora bien,
En el rango de criterios que voy a anotar, pues obviamente todas las terminales, tantas veces como se repitan, porque está haciendo referencia a cada uno de los componentes que también tengo que sumarlos. Entonces llamo a la base de datos, abro con un corchete, tomo el campo llamado terminal, cierro con un corchete y fíjate que si yo lo evalúo con F9, devuelvo una matriz con cada uno de los nombres, que en este caso pues van a estar repetidos. Y en el criterio, justito en el criterio, le voy a pasar 3 criterios, es decir, le voy a pasar criterio 1, criterio 2 y criterio 3, vengo y cierro, evalúo con F9 y me está devolviendo 73, 263 y 54. Fíjate, un sumar puntos y punto conjunto, vengo y lo hago mediante el uso de la función suma, hago esa agregación o bien mediante la función suma producto si tienes una versión antigua de Excel y luego vengo y cierro aquí el paréntesis, evalúo con Enter y me está devolviendo 390. Esto es en formato no tabular, ¿listo? O en formato, perdón, tabular. Hay que cambiarle aquí el nombre a la hoja. Esto sería, sí sería en formato no tabular porque tengo las columnas o los nombres de los campos en diferentes columnas y debería tenerlo en filas por si quiero añadir más terminales. Entonces, ¿qué va a pasar? Que solo basta con arrastrar esta fórmula hacia abajo y me está dando el valor correspondiente para cada uno de los clientes. Fíjate, aquí me están pidiendo Xiaomi, Nokia y Xiaomi, Galaxy y Note 11. En este caso me está dando 409. Si yo tomo aquí el valor, por ejemplo, del Xiaomi Note 11, que sería en este caso, este conjunto de elementos, fíjate que aquí no me está arrojando la suma, voy a alterar esto con el botón secundario y le voy a decir que me quite de momento el promedio, el recuento numérico, la mínima, la máxima y me deje solo la suma. Entonces me está diciendo que este valor del Xiaomi Note 11 tiene 73. Como son dos terminales, en este caso pues sería 73 por 2, 146 y ahora voy a tomar el del Galaxy, que en este caso sería 146 más 263. En este caso sería el valor de 409. Fíjate, y entonces si yo me vengo para acá tendría el valor de 409. Es decir, así se repita el nombre de la terminal, pues está dando correctamente porque la función sumar puntos y punto conjunto está trabajando directamente con cada uno de los criterios y luego me devuelve una matriz que yo agrego o sumo mediante la función suma producto. Si tienes una versión antigua de Excel, utiliza suma producto porque procesa matrices implícitamente sin evaluar con control shift enter. Si tienes una nueva versión de Excel, utiliza la función suma y no va a pasar nada porque apenas lo evalúes, ella agrega directamente la matriz con el nuevo motor de cálculo. Ahora bien, otro método para la función o otro método, perdón, para la versión antigua de Excel, voy a pasar aquí a esta vista, luego vengo a esta otra para tener todo ordenado, sería utilizar el concepto de matrices, el concepto de tipo matricial. Fíjate, es bastante sencillo. Como yo tengo un formato de tipo no tabular, me voy a basar en cada una de las columnas para que cada criterio, ojo, cada criterio que va a actuar dentro de la terminal 1, o bien este criterio que actúa dentro de la terminal 2, o este otro criterio que actúa dentro de la terminal 3, se evalúen directamente y de manera matricial con cada uno de los elementos de esta columna llamada terminal. ¿Cómo lo logro? Llamo a la base de datos y abro la columna y me traigo la columna llamada terminal. Fíjate del ordenamiento y fíjate de la disposición de esta matriz. Si yo vengo y evalúo con F9, ella me está devolviendo un montón de elementos dentro de una matriz de texto, porque es una matriz de texto, en donde contengo Galaxy S22, fíjate, luego Galaxy S22, que sería este otro, Galaxy S22, es decir, está repitiendo cada uno de los elementos en donde el punto y coma quiere decir cambio de fila. Fíjate que la matriz solo va a tener puros puntos y comas, quiere decir Galaxy S22, cambio de fila, 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 Xiaomi Note 11, cambio de fila porque aparecen puros puntos y comas. ¿Qué sucede si yo vengo aquí e igualo, en este caso, esa matriz que está ordenada por filas, la igualo, con una matriz que yo cree mediante un rango, ordenada en una sola fila por 3 columnas. Fíjate ahora de este ordenamiento. Vengo y evalúo con F9 y me está diciendo Xiaomi Note 11
luego viene coma, que es cambio de columna, Galaxy S22, coma, cambio de columna, fíjate de la coma, Nokia G21, es decir, terminal 1, cambio de columna, terminal 2, cambio de columna, terminal 3. ¿Qué va a suceder? Que cada uno de estos elementos, fíjate, cada uno de estos elementos de Xiaomi Note 11, Galaxy S22 y Nokia G21 se va a comparar con cada uno de estos componentes. Es decir, este valor con este, con este, con este, con este, con este, con cada uno de los elementos de fila y va a sacar una prueba lógica o va a sacar una matriz lógica. Luego pasamos a la terminal 2 y comparamos con cada uno de los elementos de toda la columna llamada terminal. Y por último, el criterio 3, que sería multicriterio con cada uno de los componentes o con cada uno, perdón, de las terminales que están dentro de la columna llamada terminal. Ahora bien, ¿qué me da esto como resultado si yo evalúo con F9? Pues una matriz de tipo lógica. Me está diciendo Xiaomi Note 11 lo estoy validando con cada uno de estos elementos y me está dando, fíjate del ordenamiento, falso, coma, verdadero, coma, falso. ¿Qué quiere decir esto? Que me está dando una matriz ordenada por 3 columnas, falso, cambio de columna, verdadero, cambio de columna, luego falso y luego viene un punto y coma para hacer cambio de fila y otras 3 columnas que tendrían en este caso falso, verdadero y luego un falso. ¿Cómo se podría interpretar esto? Pues Xiaomi Note 11 con Galaxy S22 es igual, no, me da un falso. Luego, Galaxy S22 con Galaxy S22 es igual, me da un verdadero. Y luego, cambio de columna, Nokia G21 es igual a Galaxy S22, me da un falso. Luego viene punto y coma y saltamos al siguiente elemento, en donde voy a evaluar cada una de estas columnas que se encuentran en esta única fila para esta fórmula con el siguiente elemento de fila de toda la columna llamada terminal. Pues obviamente vuelvo y obtengo falso, verdadero y falso, falso, verdadero y falso, falso, verdadero y falso, etc. Estoy comparando matricialmente esta salida para que me devuelva una matriz de 3 columnas por n número de filas. Te lo voy a demostrar. Si yo vengo y evalúo esto con un enter, fíjate ahora que estoy obteniendo, si yo le doy un doble clic, estoy obteniendo una matriz de 3 columnas con la misma cantidad de filas de la columna llamada terminal. Bastante sencillo de entender hasta el momento, ¿verdad? ¿Qué sucede ahora? Sucede que yo puedo hacer una reconversión de esta matriz. Yo puedo agarrar y decirle, yo quiero convertir esta matriz en una matriz binaria, en una matriz de unos y ceros, multiplicando por el valor de 1 y luego, fíjate que convierto cada valor de verdadero, lo estoy convirtiendo directamente en un valor de 1. Obviamente esto está en formato de moneda. Xiaomi Note 11, fíjate dónde se prende, que sería, el Nokia G21, fíjate dónde se prende, Nokia G21. Galaxy S22, fíjate dónde se prende para la segunda columna, porque obviamente hace parte de la terminal 2. Y luego Nokia G21 se prende por aquí, en este caso, vamos a ver, aquí sería el Xiaomi Note 11, sería esta matriz que me está dando en esta primera columna, luego vendría el Galaxy S22 que se evalúa aquí en esta parte de arribita y luego el Nokia G21 se evalúa en la parte de abajo. Fíjate, ¿qué voy a hacer? Pues voy a multiplicar cada una de estas columnas, la voy a multiplicar por la columna llamada valor. Entonces es bastante sencillo de intuir, vengo y multiplico cada una de estas 3 columnas en el retorno matricial por la columna llamada valor de la base de datos, cierro, evalúo con un enter y fíjate que ahora estoy obteniendo como los subtotales o los valores unitarios por cada uno de los segmentos para construir cada una de las terminales. Ya lo tengo dentro de una matriz. ¿Cómo se ve esto en la expresión? Se ve así, mira, se ve una matriz mucho más pequeña, ordenada también por 3 columnas y la misma cantidad de filas que la base de datos dentro de un montón de valores envueltos dentro de un par de llavecitas en donde me está diciendo valor, coma, cambio de columna, valor, cambio de columna y luego un valor, punto y coma, cambio de fila y así la va expresando toda.
¿Qué sucede? Que yo puedo agarrar con la función suma producto del mismo modo y evaluar esto en cualquier versión de Excel. Fíjate, evalúo con un enter y devuelvo el mismo $390 y si yo la arrastro hacia abajo, pues obviamente voy a obtener los mismos resultados. Entonces, sería aquí que la fórmula texto de esta expresión que utiliza a suma producto y a sumar puntos y punto conjunto de manera matricial me da un mismo resultado, pero también lo puedo hacer utilizando matrices y el término de multiplicación matricial para luego agregar mediante una suma, que sería el caso de esta otra expresión que resulta ser mucho más corta. Esto en formato no tabular, ¿listo? En formato no tabular. ¿Qué sucede si lo quiero hacer en un formato de tipo tabular? Voy a añadirle una nueva hoja y voy a colocar aquí formato de tipo tabular. Le voy a colocar un fondito a esta partecita de la pestaña. Le voy a colocar un color de verde, tal cual como está. Y luego voy a hacer esto un poquito más pequeño, ancho de la columna a 5. Y luego, para hacerlo sobre la misma línea, voy a colocar, por ejemplo, en este caso, el cliente. Vamos a crear un pequeño rango que contenga, en este caso, el cliente. Voy a colocarle un color de fondo con más bordes de grueso de este color de verde en la parte inferior. Y le voy a colocar de fuente de color blanco en negrita y le voy a colocar así, mira, cliente. Y voy a colocar cliente 1, por ejemplo, fíjate. Cliente 1 y lo voy a repetir, por ejemplo, en este caso vamos a ver cuánto está aquí el cliente 1, una sola vez, tiene 3 terminales y vamos a hacerlo para esos 3, para ese cliente 3 veces. Voy a colocar cliente 1 y aquí voy a colocar la terminal que me está comprando. Voy a copiar esto mismo con la brochita, lo pego acá. Y le voy a decir que me está comprando el Xiaomi, el Galaxy y el Nokia. De hecho, voy a hacer una listica desplegable rápidamente acá también mediante el uso de una fórmula o de una función más bien. Voy a poner aquí, mira, terminal. Listo. Y luego vengo y le cambio el color. Le voy a poner un color de verde en automático con negrita y le voy a colocar del mismo modo un color de la línea en la parte de abajo y voy a utilizar a la función únicos y voy a llamar toda la columna llamada terminal. Le voy a decir base de datos, selecciono, traigo la columna llamada terminal, cierro, evalúo con enter, le doy un doble clic y hago esto en un ancho de 5 y ya tendría este conjunto de valores. Voy a crear una lista desplegable aquí en cada una de estas celdas, dirigiéndome a la pestaña datos, validación de datos. Y luego vengo acá y le digo, mira, quiero crear una lista con estos elementos. Coloco el símbolo de numeral para que me haga referencia al rango de desbordamiento y tendría en este caso Xiaomi, Galaxy y Nokia. ¿Listo? Entonces seleccionaría Xiaomi, luego Galaxy, el Galaxy y luego el Nokia. ¿Listo? Y ahora le voy a dar un doble clic y voy a crear una tabla. Control T. Creo una tabla que se llame, por ejemplo, base de datos tabular. Le voy a colocar BDT, por ejemplo, para que tú la diferencies cuando descargues el libro de Excel. Y en estilos rápidos, perdón, en estilos rápidos le voy a quitar esto y ahora voy a seguir creando clientes. Por ejemplo, voy a crear el cliente número 2 y luego creo nuevamente el cliente número 2. Fíjate cómo yo estoy actualizando. Esto quiere decir formato de tipo tabular, porque yo voy colocando en fila los diferentes clientes y aquí le voy cargando los diferentes dispositivos tanto como él me pida y tantos como existan dentro de esta fuente de datos original. Le voy a dar aquí un enter, voy a seleccionar por ejemplo el Moto G60 que lo tendría él y luego el cliente número 2 nuevamente con un cuarto valor y le voy a colocar en este caso Nokia G21 y vamos a repetirlo. Vamos a colocar nuevamente cliente 2. Y si el cliente 1 en el cálculo me llega a dar bien, pues obviamente el cliente 2 del mismo modo. Voy a repetir el Xiaomi Note 11. Fíjate esta base de datos que es de tipo tabular. Voy a construir un reporte. Voy a crear aquí o voy a construir el precio unitario para esos clientes. Voy a colocar clientes. Voy a dar un enter. Voy a copiar este mismo formatico. Lo voy a pegar por acá. Y luego
voy a colocar en esta columna el total para calcularlo mediante el uso de una fórmula y del mismo modo voy a crear aquí el total. Voy a hacer esto un poquito más amplio, yo creo que de 15 está bien, así tal cual. Y en clientes lo voy a hacer otro poquito más grande, así de 12 está bien y voy a crear la fórmula. ¿Qué voy a hacer? Voy a mirar cuántos clientes únicos existen acá. Entonces con la función únicos me vengo hacia acá y le digo por favor toma la columna llamada cliente de esta base de datos, evalúo con enter y fíjate que me da cliente 1 y cliente 2 como una matriz de desbordamiento. Para las personas que me digan que pueden hacerlo en una sola fórmula que desborde tanto el cliente como total, sí se puede hacer así, pero la idea es que entiendas cómo funciona el método para hacerlo utilizando una matriz en un formato tabular, el mismo concepto que vimos para el formato no tabular, específicamente este de la multiplicación matricial, cómo trasladar esto que está en un formato de tipo tabular, trasladarlo a un formato de tipo no tabular y devolverlo también como resultado de la fórmula. Es decir, hacer como una adaptación. Para ello, ¿qué voy a hacer? Necesito, para devolver el resultado del total unitario de cada uno de los terminales que el cliente 1 y el cliente 2 elija, necesito iterar esta matriz de entrada, que yo lo puedo hacer en una sola fórmula, sí, pero yo la voy a iterar de momento mediante un mapa. Voy a traerme a la función mapa y le voy a decir, mira, toma esta fórmula que yo tengo aquí en esta celda y sácale el rango de desbordamiento mediante el símbolo de numeral. Y quiero que iteres cada uno de los elementos dentro de una función lambda interna, ¿listo? Es decir, el lambda de este mapa y voy a crear en este caso el parámetro que va a recibir cada uno de estos clientes. Entonces voy a colocar el parámetro, se va a llamar cliente, le voy a dar una enter para que me quepa todo esto dentro de la fórmula o me quepa todo dentro de la hoja en esa celda y voy a empezar a trabajar mediante una función LED. ¿Por qué mediante una función LED? Porque necesito para cada cliente ir a filtrar cuántas terminales pidió o cuántas terminales solicitó. Fíjate que el cliente 1 pidió el Xiaomi Note 11, el Galaxy S22 y el Nokia G21, es decir, pidió 3 terminales. Yo necesito reconocer cada una de esas terminales y cargarlas dentro de un nombre. Para ello voy a utilizar la función LED para crear múltiples pasos dentro de un mashup que me permita ir cargando esos valores dentro de nombres para posteriormente hacer el cálculo. Entonces voy a colocar algo muy diciente, terminales, para cargar los terminales de cada cliente, fíjate. Y le voy a decir mediante el uso de la función filtrar, por favor, fíltrame de esta tabla que se llama base de datos terminales. Voy a decirle, fíltreme por favor la columna llamada terminal que va a operar dentro del array de filtrar y le digo posteriormente que me extraiga todos y cada uno de los elementos en el argumento include, o en el argumento donde tengo que pasar la matriz lógica, en donde el cliente sea igual al que yo esté iterando mediante la función mapa, ¿listo? Que sería en este caso este cliente. Mapa va a tomar cada uno de los elementos y los va a pasar en una iteración para cada uno de ellos. Es decir, el cliente 1 lo pasa en la iteración 1 y el cliente 2 lo pasa en la iteración 2. Por tanto, mapa devuelve una matriz que va a tener 2 filas en una sola columna y yo voy a procurar que eso haga. Ahora, la función LED va a filtrar toda la base de datos de terminales en cada uno de los clientes cuando el cliente sea el valor de esta constante que se va a comportar dentro de LED como una constante por cada ciclo que haga mapa. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Cierro a la función filtrar y luego le doy una coma y luego vengo y le doy una enter y fíjate que quedo dentro del cálculo o un nuevo nombre para el LED. Pero yo ya no quiero crear más nombres, quiero ejecutar directamente el cálculo. El cálculo va a ser muy sencillo. Le voy a decir, por favor, quiero que tomes en cuenta cada uno de los valores de las terminales, porque lo que yo tengo aquí son terminales, pero los tengo ordenados por filas dentro de la base de datos y también los tengo ordenados por filas en el nombre de terminales para cada uno de los clientes. Entonces yo vengo y le digo, quiero que se haga en un formato de tipo tabular, pero quiero emplear una técnica en un formato de tipo no tabular.
Voy a tomar la base de datos y la columna llamada terminal, que es donde yo voy a sacar los precios unitarios de cada uno de los segmentos. Y le voy a decir, base de datos, por favor, llámame a la columna llamada terminal. Fíjate que si yo la evalúo con F9, pues obviamente la disposición que ella va a tener es punto y coma, punto y coma, punto y coma, punto y coma, es decir, cambio de fila. Por tanto, lo que yo tengo que hacer es comparar esa fila contra una matriz que tenga la misma disposición pero ordenada por columnas, en este caso terminales. Al sacar o ser el resultado de un filtro de una matriz que también está ordenada por filas, fíjate que me devuelve las terminales también ordenadas por filas, me devuelve Xiaomi Note 11 ordenado por filas, Galaxy S22 ordenado por filas y Nokia G21 ordenado por filas. Terminales la va a traer, yo no la puedo evaluar aquí porque obviamente me da un error de nombre. Si le doy F9, fíjate que me da un error de nombre. Si yo cambio este cliente y le coloco una cadena de texto que me diga cliente número 1, vamos a ver si lo coloca cliente número 1, fíjate que al evaluar a la función filtrar, en este caso, me estaría devolviendo Xiaomi punto y coma, Galaxy S22 punto y coma y Nokia G21, es decir, está ordenada la matriz por filas. Si yo la comparo contra una matriz ordenada por filas, pues no me va a dar el resultado correcto. Se comparan los primeros tres contra estos primeros tres y el resto los arroja como valores nulos. Por tanto, eso no me va a dar. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Primero, corregir esto. Obviamente, aquí no va el cliente 1, aquí va el nombre cliente para que tenga en cuenta la iteración de mapa. Lo que tengo que hacer es transponer el resultado de este filtrar que se está cargando dentro del terminales, dentro del nombre de terminales. Fíjate, lo transpongo para que quede ordenado por columnas y al comparar esta terminal, todas estas terminales que están ordenadas por filas contra tres columnas, que quieren decir Xiaomi Note 11, Galaxy S22 y Nokia G21, pero por columnas en una sola fila, pues obviamente me va a dar el resultado correcto, matriz de tipo lógica. Ahora bien, yo vengo y cierro esto con un paréntesis y lo multiplico por 1, tal cual como lo estábamos haciendo en el formato no tabular. Esto convierte la matriz lógica en una matriz binaria, en una matriz de unos y ceros. Y luego vengo y multiplico el retorno de esa matriz binaria que también está ordenada por múltiples filas, por tres columnas, porque tenemos tres dispositivos para el cliente número 1. Los voy a multiplicar por la columna valor que se encuentra dentro de la base de datos, obviamente dentro del nombre llamado valor o columna llamada valor y listo. Esto me estaría devolviendo una matriz supergigante que tiene n cantidad de filas, tantas como tengan las terminales de la base de datos inicial y las columnas que tenga la cantidad de filas del cliente que yo tenga registrado dentro de la tabla, en este caso 3, entonces serían 3 columnas por cierta cantidad de filas que tenga esta tabla. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues a utilizar a la función suma, obviamente, y agrego el resultado de toda esta matriz. Hago esto, es decir, cierro la función suma. En este caso vamos a ver si por qué no me está cerrando. No, me está cerrando la función let. Vamos a ver aquí una suma porque no hice la apertura. Ahora sí me la está cerrando porque este paréntesis que tengo acá está cerrando a este paréntesis que tengo acá para convertir la matriz lógica en una matriz binaria. Y luego multiplico por la columna valor, cierro a la función suma y calculo la suma de vuelta por el cálculo de la función let. Listo, me queda cerrar las funciones. ¿Qué voy a hacer? Pues a cerrar la función let. Cierro la función lambda interna de mapa, cierro la función mapa, evalúo con enter y me va a dar un resultado que va a tener tanto para el cliente 1 como para el cliente 2 los valores unitarios de las terminales apuntadas de manera no tabular, porque mapa se va a encargar de devolver esa iteración. Fíjate, me devuelve 390 y 568. ¿Por qué 568? Porque tengo un Galaxy S22, tengo un Moto G, en este caso un Nokia G21, un Xiaomi Note 11, es decir, tendría el Galaxy S22, Xiaomi, Moto G y Nokia, más otro Xiaomi. Es decir, debo sumar todos estos valores unitarios para que me arrojen un total de 495 y luego le sumo a ese valor de 495 73.
495 más 73 me daría 568 y tengo la respuesta en un formato de tipo tabular, en donde si yo le agrego información a esta tabla de datos o bien a esta otra tabla de datos, pues obviamente se va a recalcular cada uno de esos componentes en los valores unitarios o de los segmentos en cada uno de los valores unitarios, dándome la respuesta correcta. Por ejemplo, quiero agregarle nuevamente algo al cliente 2 y le quiero agregar, por ejemplo, en este caso otro Galaxy S22. Fíjate cómo actualiza dinámicamente. Si yo agrego un cliente 3, por ejemplo, con un solo producto, entonces aparece como resultado de esta tabla o de este reporte. Si lo tomo, por ejemplo, para el Nokia G21 o para el Xiaomi Note 11, que creo que es 73, fíjate, me está arrojando $73. Lo único que tengo que hacer es cambiar el formato a moneda, quitarle las cifras decimales, obviamente porque el reporte lo requiere, y listo. Esto es buscar valores en una base de datos o buscar y sumar valores dentro de una base de datos tanto en formato de tipo no tabular como el formato de tipo tabular mediante el uso de una fórmula. Voy a colocar la fórmula por aquí abajito con fórmula texto de esta, que es la más compleja porque la otra sería la de únicos, y luego vengo aquí y la voy a combinar mediante esta celda y la ordeno y la llevo aquí hacia la izquierda y ahí la tenemos. Fíjate, una fórmula en toda regla hermosa que me está dando a mí información relevante respecto de buscar valores y sumarlos bajo un formato de tipo tabular que puede ir creciendo en el tiempo. ¿Listo? Bien, mis amigos, me despido. Mi nombre es Andrés. Espero que este video les haya gustado. Muchísimas gracias por su presencia. Y como digo siempre, nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.